En una bicicleta, a una cierta velocidad y sobre una cierta superficie, es posible hacer un giro de 90 grados. En un transatlántico, eso es imposible. La masa de ambos lo hace posible en un caso e imposible en el otro. Es el concepto de inercia, esa especie de voluntad que tiene la masa de seguir en la dirección que hasta el momento trae. La entropía es la tendencia a la descomposición. Es el jardín que se llena de monte, la fruta que se pudre, el metal que se corroe. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 228 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Inercia y Entropía. Papá, vieras qué ilusión me produjo abrir mi agenda hoy y ver que grabábamos. Ah, qué bien. Bueno, sí, es un rato muy vigorizante, creo, ¿verdad? Además, em, produce algo bien interesante. Y yo no sé tú, pero yo estoy muy acostumbrado a confiar en lo que se planea. Y como estos diálogos no son planeados, eh, cuando salen, y casi siempre salen, cosas que a mí me resultan gratas, importantes, productivas, siempre me quedo pensando en todo lo que se puede, todo lo que se puede lograr a partir de la espontaneidad, que no es desorden, ¿verdad? La espontaneidad no es desorden. El plan yo creo que sí es ordenar, pero la espontaneidad no es desorden, o sea que podría haber planes con componentes de espontaneidad, y eso es algo bien llamativo. Ujú. Así es. Bueno, Eh, 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 sí, dime. adelante, adelante. Eh, Este, este tema de hoy, así como lo anunciaste, me trae recuerdos. Me trae recuerdos de la actitud con la cual un estudiante de 13 años se enfrenta a las ciencias físicas, ¿verdad? Esos maestros de física que teníamos en el colegio, seguramente les resultaba muy difícil explicar física, porque la actitud de los estudiantes era torcida. La mía era torcida, ¿verdad? Eh, Me enfrentaba al conocimiento solamente porque me interesaba tener una buena nota. Y creo que más que tener una buena nota, me interesaba no tener una mala nota y enfrentarse a un conocimiento como el que implica la masa, la velocidad, el peso, solamente por librarse de una mala nota, es una horrible pérdida de tiempo. Pero nadie te advirtió de eso, ¿verdad? Posiblemente en esos tiempos el, el temor a una mala nota era una buena motivación. Se tomó mucho tiempo antes de que empezaras a ver belleza en la naturaleza, belleza en la ciencia, belleza en el pensar, belleza hasta en el equivocarse y darse cuenta de que estás equivocado y de que hay que corregir, ¿verdad? Pero ese ABC del aprendizaje y del buen vivir debería ser, debería ser el año propedéutico antes de entrar al colegio, ¿verdad? Antes de entrar al colegio, uno diría, bueno, yo creo que tus hijas están en un proceso de educación, la educación Waldorf, que va en esa dirección, ¿verdad? Es más importante amar las cosas, es más importante amar la verdad que aprenderse cosas de memoria para
ponerlas ahí en un papel, en un examen. Ese aprendizaje yo creo que revolucionaría mucho la educación, ¿verdad? Sí, yo creo que hay, hay paralelismos que vale la pena explorar para saber cuál podría ser una alternativa a lo que estamos haciendo. Y estaba notando acá, cuando estabas terminando tu intervención, algo que está eh, citado en la biografía de Albert Einstein, escrita por Walter Isaacson, que dice que para Einstein fue más importante el preescolar que estudió en Suiza que la universidad, porque Ajá. en la universidad aprendió físico-matemática, pero en el preescolar aprendió a imaginar. Ujú. Y era un preescolar hace 100 años, eh, diseñado y orientado a estimular la imaginación. ¿Cómo? A través del juego libre. Ujú. Y creo que ahí ya podríamos terminar de hablar de ese asunto porque Sí, definitivamente eh, la, los que descubrieron la mecánica cuántica la descubrieron por su capacidad de imaginar. La, la teoría de la relatividad de Albert Einstein no resultó de una experiencia suya viajando a la velocidad de la luz, claro. resultó de su Ujú. capacidad de imaginarse Sí, viajando a la velocidad de la luz y configurando esa experiencia visual en una ecuación matemática, además, muy sencilla. También pienso que entre seres humanos, que somos una especie social, el diálogo es una manera muy interesante de reforzar la inercia, ¿verdad? La inercia muchas veces, nosotros pensamos así, vamos a ver, tenemos 200 años de vida republicana soberana como país, 203 ya, ya pasamos de 200. Y la gran mayoría de esos 203 años hemos vivido en un régimen democrático, eh, hemos, nos hemos conducido como nación a través del principio de la solidaridad, incluso desde antes de que le llamáramos solidaridad. sí, claro. Ujú. Eh, y hemos sido conservacionistas de la naturaleza y también nos ha caracterizado desde, desde la independencia el diálogo como mecanismo mientras se aclaran los nublados del día. Entonces, con esos cuatro elementos históricos, idiosincráticos, culturales, que probablemente han tenido un efecto epigenético en las personas que han nacido y crecido en este país, eh, eh, es, es muy difícil pensar que algo nos va a sacar de rumbo como si viniera una bola de billar que nos golpeara de lado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hay circunstancias en el camino que podríamos denominar adversas, ¿verdad? Eh, riesgos, amenazas, eh, atentados, crisis, eh, todo lo que sucede en el planeta, porque es un ente vivo, ¿verdad? Y entonces lo que siento es que el diálogo es una fortaleza, es un superpoder que tiene una nación como Costa Rica, que es la democracia desmilitarizada más antigua, más robusta y más poblada del mundo, para continuar siendo fuerte en su esencia y fuerte en su autenticidad y fuerte en su autoridad moral y fuerte en su capacidad de transformarse a sí misma y de transformar el mundo. Eso me inspiró el artículo que escribiste. Y pienso también, ahora que te escuchaba hablando,
en un concepto que introdujo Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía que no estudió economía, y eso ya es de por sí admirable. Pero él dice que la gente tiene más apetito por no perder que por ganar. Ujú, Y, y eso me conduce a pensar en retribuciones o compensaciones que recibimos en nuestro quehacer y que no están directamente vinculados con dinero, con remuneración. El proceso educativo, que creo que es algo de lo que aquí hablamos mucho, y la capacidad de gestión y el régimen democrático y el Estado de Derecho y esos conceptos que aquí usamos con frecuencia y con mucho respeto, ofrecen múltiples retribuciones y compensaciones que no son monetizables. Eh, y también crean unas condiciones dentro de las cuales se puede producir y monetizar a partir de lo que significa vivir en libertad, tener sí, seguridad, ujú, tener seguridad jurídica y seguridad ciudadana y seguridad alimentaria y un medio ambiente limpio y sano y un transporte público eficiente. Eso no lo tenemos, pero podríamos tenerlo. Eh, y lo último que quiero decir a manera de introducción es que si nosotros pensamos en inercia, también me gustaría pensar que nuestros hábitos, una vez creados, le, le dan inercia a nuestra vida, le dan inercia a nuestra vida. eso, Nosotros ya no nos damos cuenta de el costo que implica lavarse los dientes, ujú, pero ujú, lavarse los dientes, que es algo prácticamente automático que uno hace, uno no se le ocurriría decir, hoy me voy a ir a dormir sin lavarme los dientes. Ni se nos olvida tampoco. Nunca apagamos la luz para dormirnos y decimos, mira, qué raro, no me lavé los dientes. Es automático. Em, y eso nos produce una inercia que genera bienestar y salud. Mm, Entonces, lo que siento es que nosotros como individuos y como comunidad y como nación deberíamos de hacer esfuerzos constantes por construir nuevos hábitos que le den inercia a nuestro quehacer y enriquezcan nuestra vida a través del bienestar y de muchas otras formas. Nosotros eh, no estamos conformes con ser como somos. Nadie está conforme con ser como es, pero no todas las personas hacen el esfuerzo necesario, físico, mental y diría que hasta emocional y espiritual por construir nuevos hábitos, porque es difícil, es difícil, ¿verdad? Es difícil andar en bicicleta y es difícil ir a nadar y es difícil lavarse los dientes, es difícil subir gradas y sin embargo la, la disciplina para practicar esa actividad hasta que se convierta en hábito nos ofrece un beneficio anticipado incluso antes de practicarlo. Y eso quizás es lo que nos impulsa a continuar practicándolo. Es parte de una inercia que se vuelve un círculo virtuoso de esfuerzo y de resultado. Me gusta ver el tema de la inercia aplicado a, a seres vivos, a seres pensantes, ¿verdad? Eh, yo decía en el artículo que la inercia es como una voluntad que tienen las cosas que están en reposo para seguir en reposo. Eh, espontáneamente, una piedra en el camino no va a empezar a rodar, ¿verdad? Y la piedra que va rodando cuesta abajo, espontáneamente no se va a detener, ¿verdad? Es una propiedad de la masa.
eso de que en reposo, si está en reposo, seguirá en reposo, y si está en movimiento, seguirá en movimiento. Y yo lo decía en el artículo, que es como una voluntad que tienen los cuerpos de mantener la situación de reposo o de movimiento. Pero cuando eso lo trasladas a los seres vivos, especialmente cuando lo trasladas a los seres pensantes, a los seres libres que pueden elegir, ¿verdad? Eh, entonces, los seres libres pueden eh, elegir, revisar, enriquecer sus hábitos. Y eso es bien llamativo. Bueno, yo creo que el desarrollo personal, lo que llamamos desarrollo personal, desarrollo personal no es un chispero de cosas que van ocurriendo. No, yo creo que el desarrollo personal es un conjunto de cambios que vas introduciendo en tu vida de manera más o menos permanente. Yo me acuerdo cuando era muchacho joven, tenía un amigo que contaba que él llegara a su casa a la hora que llegara. Siempre leía una hora, ¿verdad? Estamos hablando de la llegada a la casa en la noche, ¿verdad? Llego, si fui al cine a las 9, llego a las 11 y me pongo a leer una hora, ¿verdad? Y me parecía a mí bueno, la instalación de ese hábito, mantener ese hábito, posiblemente necesita energía. Es posible que al principio se necesite más energía. Cuando andas estrenando un hábito, ¿verdad? Cuando estás haciendo una determinada rutina de ejercicios, a veces se te olvida, pero lavarse los dientes no se te olvida, no se te olvida nunca. Y es importantísimo que no haya consumo de energía psíquica en los buenos hábitos, ¿verdad? Si uno tuviera que decir todos los días, uh, tengo que lavarme los dientes, posiblemente muchas veces dejaríamos de lavarnos los dientes. Si tuviéramos que decir todos los días, mañana me tengo que levantar a tal hora, ¿verdad? Estaríamos invirtiendo la energía psíquica a cosas que son nuestro pan de cada día. Pero esto lleva a algo bien, bien llamativo, ¿verdad? Uno podría estamos muy acostumbrados a las cosas que no cambian, ¿verdad? Una bicicleta no cambia, es la misma bicicleta que compraste que la que tienes 8 años después, ¿verdad? Ahí está la misma bicicleta con un poquillo de desgaste y tal y cual. Pero los seres humanos sí cambian, los seres vivos, el cachorrito que compraste ayer, dentro de 8 años va a ser una cosa distinta. Y deberíamos tener nosotros una cierta sensibilidad plástica sobre el paso de los años. Estamos acostumbrados a cumplir años y de un año a otro nada pasa. Pero si midiéramos los años en otro tipo de medida y dijéramos, bueno, yo voy a medir los años de cuatrienio en cuatrienio, si eres muy politiquero, o medirlos de lustro en lustro. Es una buena forma de medirlos de lustro en lustro. Ahora tengo 10, dentro de 5 tendré 15 y dentro de 10 tendré 20. Y entre tener 10, tener 15 y tener 20, eh, la expectativa es que vas a tener un cambio muy marcado. Creo yo que si lo mides en lustros y tienes expectativas sobre el cambio, vas a estar más cuidadoso de ir metiendo ideales y hábitos que te produzcan una cierta pendiente en tu desarrollo para que no sea una línea
horizontal, rutinaria, monótona, ¿verdad? O peor, una asíntota con pendiente hacia abajo, ¿verdad? Como en el tango cuesta abajo, que haya una pendiente que vas escalando a lo largo de tu vida. Bueno, eso es tan elemental como la inercia, tan elemental como el concepto del peso y tal, pero de eso deberíamos hablar más. Comprarle menos regalos a los niños que cumplen años y dedicarles un poco más a que estas ideas penetren en su mente, no como predicaciones, sino que penetren preferiblemente de manera vivencial, ¿verdad? Que el día que el niño cumple 15 años, tengas ahí un conjunto de fotografías de cuando tenía 5 y de cuando tenía 10, tengas un conjunto de los escritos que hacía cuando tenía 5 años y cuando tenía 10 para ver de qué manera se amplió su vocabulario, de qué manera se ampliaron sus percepciones y tal. Me parece que esos son formas elementales, pero muy eficaces de ayudar a la gente a vivir. Las empresas cumplen años también, y entonces en lo que están pensando es hacer una fiesta, ¿verdad? Pero, ¿y por qué no hacen una profunda reflexión a ver cuáles son en este quinquenio las capacidades nuevas que han adquirido, ¿verdad? La potencia nueva, lo que se llama, el nombre y el concepto está desarrollo organizacional, quiere decir la forma en que la empresa se hizo más fuerte, más idónea, más capaz en un determinado periodo. Creo que eso, sobre eso, nos quita la visión el cortoplacismo y la falta de dimensiones, ¿verdad? Si la dimensión que tienes para medir la empresa son las ganancias que hace, ya la fregaste, porque las ganancias que hace una empresa no son lo más importante, son lo más importante para quienes compraron acciones, pero no son lo más importante para los que viven la empresa, para quienes la fundaron, para quienes la alimentan de energía, de ideales, de aspiraciones, todos los días, ¿verdad? Hay cosas que son mucho más importantes que las ganancias. Y si celebrar el quinquenio es ver cuánto hubo de ganancias, me parece que estamos eh, mutilando, mutilando las expectativas que tenemos sobre una empresa. Lo mismo se aplica a las expectativas que tenemos sobre un país. Uno puede mutilar las expectativas que tiene sobre un país cuando dentro de 5 años dijeras, ya hicimos la carretera a San Carlos, ya terminamos el anillo de circunvalación, ya se lograron construir no sé cuántos edificios públicos en en el proyecto de Costa Rica Administración Pública o como se llame. Si esa es nuestra forma de medir el desarrollo del país, estamos mutilando la fecundidad de la nación, estamos mutilando las expectativas, estamos mutilando las exigencias que creo que hay que hacerle a la población. No puede ser que la población dentro de 5 años lo único que sea es más numerosa y más vieja. Deberíamos ser diferentes radicalmente, ¿verdad? Pero bueno, no pensamos en estas cosas, no creo que por mala voluntad, si no pensamos porque tenemos una forma de enfrentarnos a la realidad muy simplificada y tal vez muy simplista. Entonces, de tiempo en tiempo, el mes entrante es el mes de la independencia. De tiempo en tiempo deberíamos ponernos a pensar en esto para tratar de ver si con otras medidas, lo cual implicaría otros ideales, podríamos cambiar
el rumbo y la velocidad de maduración de esta nación. Claro, eso está muy, muy poderoso. Em, hay hay una cita que se la reconozco a Bill Gates, pero podría haber sido dicha por alguien más en algún otro momento histórico, que eso también pasa, ¿verdad? Pero Bill Gates dice que solemos sobreestimar lo que podemos lograr en un año y solemos subestimar lo que podemos lograr en 10. Y entonces me parece que si uno ya tiene la edad que le permita contar sus logros o su vida, experiencias en décadas, eh, eh, empieza a sentir que está habitando un edificio mucho más grande, que si mide año a año qué es lo que quiere lograr y por qué no lo logró, ¿verdad? Em, yo tuve una experiencia muy particular cuando el día que cumplí 30 años, me dio lo que llaman hoy en día un ataque de ansiedad, Ajá. porque no sabía qué había hecho con mis 20. No sabía qué había hecho con esos 10 años, sentí que los había desperdiciado. Entonces me senté a escribir y escribí, debería de buscar ese escrito. Me senté a escribir qué percibía yo que había logrado en mis 20. Seguramente me quedé corto, pero lo que logré anotar me tranquilizó y me satisfizo y me hizo pensar que en 10 años hice muchísimo más de lo que creía haber hecho año a año. Entonces, se convirtió en una práctica que no la hago muy a menudo porque no cumplo década muy a menudo, pero en unas cuantas semanas cumplo 50 y el año pasado cuando cumplí 49 dije, ok, mañana empiezo el primer día de de mis 50, ¿verdad? Entonces he estado celebrando los 50 desde hace casi un año, pero celebrándolo no desde el punto de vista de hacer fiesta, sino desde el punto de vista de contar mis bendiciones, de repasar mis talentos y de ver cuánto soy capaz de hacer en un periodo que se siente prolongado de 10 años, pero es un parpadeo si lo vemos en la historia de un país, o si lo vemos en la historia de la humanidad, o si lo vemos en la historia del planeta, ¿verdad? Y sobre todo sirve para preguntarse, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Pues yo sigo creyendo de manera muy intencional y consciente, como pensaba desde hace 30 años, cuando conocí la experiencia de Gandhi, de que mi vida es un experimento. Y creo que todas las vidas son experimentos. Sí, claro. Ujú. Las muy planeadas y las poco planeadas, todas son experimentos. Y creo que cuando uno asume de manera intencional experimentar, entonces se abre a una gran cantidad de posibilidades y oportunidades que surgen y que nos van ayudando a cultivar una huerta que se va convirtiendo poco a poco en un jardín y que eventualmente, si vivimos lo suficiente, podría percibirse como un bosque. Em, sí, dos elementos más que se relacionan con eso. Uno lo mencionaste, que es el de la energía mental. Nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de calorías que consume nuestro cerebro pensando, pero, pero pensando, eh, pensaba Einstein, ¿verdad? Porque Einstein pensaba con un objetivo en mente, producir un resultado intelectual, pero también piensa la persona que está recriminándose y arrepintiéndose de lo que hizo o dejó de hacer en su pasado. Y también está pensando la persona que sueña, despierta de todo lo que le encantaría hacer, ¿verdad? Sobre todo los que quieren imitar a otros. Y el peligro de imitar a otros
es que cada segundo que dedicamos a tener esa aspiración es un segundo que le quitamos al cultivo de nuestra autenticidad, que es a final de cuentas el, el mayor logro y el mayor éxito, mm, cultivar nuestra propia autenticidad y ser nuestra propia versión, la mejor versión de nosotros mismos. Entonces la energía mental que se dedica a todo lo que hacemos puede ser altísimamente ineficaz, pero también podría ser muy eficaz. A utilizarla como una fuente de energía para cumplir todo lo que cumplimos. Y eso también se relaciona con el concepto de carga emocional. ¿Verdad? ¿A quién le corresponde la carga emocional de la crianza de los hijos? En nuestras culturas y en nuestra época, eh, todavía eso se le suele recargar predominantemente a las madres, pero en el pasado era mucho más, ¿verdad? En el pasado era casi que exclusivamente a las madres. Eh, y, y poco a poco vamos cambiando a modelos donde la carga emocional se distribuye de manera un poquito más equitativa. Y creo que en eso es importante pensar no solo en el concepto de pareja, en familia, sino en el concepto de comunidad. Porque lo cierto del caso es que, como dice el dicho, se requiere de un pueblo para criar a un niño y en la medida en que nuestras comunidades tengan lazos vigorosos, es mucho más llevadero la crianza de los hijos y por lo tanto se distribuye entre bastantes personas, eh, al menos una parte de esa carga emocional. Y lo último que quería decir era que hablaste de desarrollo personal y anoté por acá esa tríada de conceptos que son libertad, pensamiento y voluntad. Y me parece que cuando nosotros, si nosotros creemos que esos valores deben cultivarse, esos principios, esas virtudes, entonces me parece que deberíamos de encontrar la manera de, de no quedarnos pegados en cosas menores, de no ahogarnos en un vaso de agua, como se dice, para mantener siempre la versión más pulida posible de nuestra libertad y lo que entendemos por libertad, de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de pensamiento. Harari es muy explícito al decir que todas las grandes obras de la historia de la humanidad han empezado con un pensamiento en la mente de alguna persona. Y de ahí ha surgido todo lo que hemos creado como humanidad. Entonces, la importancia de disponer de tiempo, espacio, sosiego para pensar y tener la voluntad de llevar ese pensamiento con libertad a expandirlo y a propagarlo y a divulgarlo y a buscar persuadir a otros, creo que es no solo algo inherente al ser humano, sino que además es algo que la humanidad necesita para continuar en su proceso evolutivo, porque vamos por aquí, pero hace 1 millón de años estábamos en otro lugar y ya éramos humanidad, ya éramos especie. Y dentro de 1 millón de años estaremos, quién sabe, en otro lugar, probablemente, ¿verdad? En otro lugar evolutivo, no en otro lugar físico. Y es importante entender que estamos en transición siempre como seres vivos que somos, ¿verdad? Ahora que te voy a hablar de la brevedad de la vida y del tiempo en el que transcurre nuestra vida y tal, vuelvo a pensar en lo importante que es tener claros algunos conceptos, ¿verdad? Tú mencionas, por ejemplo, esa triada de libertad.
pensamiento y voluntad, que uno podría ampliar y decir, bueno, pensamiento, ¿qué es pensamiento? Bueno, el asiento del pensamiento es la racionalidad, porque decías muy bien que estarse preocupando o estar soñando despierto no es pensar, eso es imaginar. El pensamiento es la utilización de nuestra razón y la razón la utilizamos, aunque no seamos científicos, para llegar a verdades, ¿verdad? Nos preocupa algo y ¿cómo será esto? ¿Por qué será que dijo tal cosa? ¿Qué querría decir? ¿Qué sigue después de lo que me dijo y tal? Ese ejercicio es una búsqueda de verdad. En el caso del científico, es ese mismo ejercicio el que lo lleva a perseguir establecer unas verdades. ¿Y qué es una verdad científica? Una verdad científica es una proposición, una afirmación que es coherente con la realidad. Ese es todo el toque. Ese es todo el toque, ¿verdad? Eh, em, la pregunta científica concluye. Bueno, primero, la pregunta científica da lugar a un proceso de pensamiento, a un proceso de razonamiento. Ese razonamiento concluye en una afirmación y vamos a ver si la afirmación coincide con los datos de la realidad. Si coincide con los datos de la realidad, escribimos un artículo, lo publicamos en una revista científica y eso quiere decir, todos los que lean este artículo están invitados a tratar de demostrar que esto no es verdadero. Esa es la ciencia. Entonces, los colegas científicos se ponen a buscarle pegas a la afirmación científica que hiciste y si le encuentran con que no es, esa afirmación no coincide con la realidad, todo el mundo aplaude, incluso el autor de la idea dice, hombre, qué dicha que no me dejaron decir una torpeza científica, qué dicha que hay colegas que ayudan a que el espíritu de la ciencia sea el que prevalezca y no la el trabajo que hizo un determinado científico singular. Pienso otra vez, ¿por qué no enseñamos esas cosas de manera que la gente que se está educando la entienda, pero en el fondo del alma? Y para entender esas cosas en el fondo del alma, hay que explicarlas vivencialmente. Eso oído o leído no llega muy profundamente. Eso llega profundamente cuando lo vivencias, ¿verdad? Entonces, a propósito de la vivencia como, como fuente de aprendizaje, pensaba también en algunas cosas que decías hablando del transcurso de la vida. Yo antes había hablado de eh, una línea asintótica que se va acercando cada vez más a cero, ¿verdad? Y a eso le decía que es cuesta abajo, como en el tango, ¿verdad? El tango cuesta abajo. Y después algo dijiste sobre la brevedad de la vida y entonces me resonaba el tango, y no es que me pasé ayer todo el día oyendo tangos, el tango aquel de sentir, que dice que sentir es un soplo la vida, y es un soplo la vida. Yo me acuerdo cuando era pequeño, eh, había leído un relato de una persona, un hombre, no, ya no me acuerdo si era un hombre o una mujer, que se habían quedado viudos. Y entonces decían, mirando su matrimonio, decían, pero yo veo ese matrimonio y siento que duró como ir a dar una vuelta a la manzana. Y es que todas nuestras cosas duran como una vuelta a la manzana. Vemos nacer un niño y luego lo vemos cuando tiene 15 años y fue como dar una vuelta a la manzana.
nos casamos y celebramos un día los 50 años de casados y fue como haber ido a dar una vuelta a la manzana, ¿verdad? Es un soplo la vida. Y esto me llevaba a, a algo que me impactó mucho en una oportunidad en que estudiaba formalmente estas cosas. Había una, un libro de un autor argentino, que no me acuerdo cuál es su primer nombre, pero su apellido sí lo recuerdo, eh, es Moffat con doble F. Y tiene un libro que se llama La Peña del Tango. ¿Y en qué consiste la Peña del Tango? Bueno, no es una peña eh, geográfica. Una peña es un grupo, ¿verdad? Una peña en algunas versiones del español es un grupo, como un club, ¿verdad? Bueno, pues la Peña del Tango era un experimento que él condujo en un hospital psiquiátrico, donde llegaban a poner tangos, él llegaba a poner tangos al azar, y entonces tenía un grupo de pacientes psiquiátricos, les ponía un tango y luego les preguntaban qué habían sentido, qué propósitos sacaban de ese tango, eh, qué los había conmovido más y tal, y se daba un proceso terapéutico bien profundo. Yo siempre me imaginé, porque a mí me han gustado mucho los tangos toda la vida, pero siempre me imaginé que el valor de la peña del tango era, y creo que lo decía el autor también, que son un conjunto de vivencias dichas de manera lírica, muy bonita, muy poética, con musicalidad y tal, y que estas cosas son muy comunes a la naturaleza humana. Es, es perder algo, es marcharse, es empezar de nuevo, es sentir que pasó la vida como un soplo. Todas estas cosas son vivencias humanas que nos llegan envueltas en la lírica y en la música y tal, y nos tocan fibras profundas. Eso da la posibilidad de que uno diga, claro, esa estrofa de ese tango a mí me recuerda, y entonces haces lo que Freud llamaba una catarsis, ¿verdad? Te echas todo el cuento y llegas a tu inconsciente y ahí resuelves cosas. Bueno, en esto he estado pensando mientras hablabas y otras cosillas que las dejo para otro momento. Em, Tuve dos conversaciones muy estimulantes el lunes y ayer sobre esta idea de detener el envejecimiento. Ujú. Ah, la ciencia que estudia la longevidad, la longevidad no es un objeto de estudio, pero tiene múltiples abordajes, es lo que quiero decir. Sí es un objeto de estudio, pero se estudia desde múltiples abordajes. El abordaje genético, el abordaje de comportamiento, el abordaje nutricional, el abordaje mental, emocional, energético, ¿verdad? Eh, a mí me gusta más hablar del término bienestar y de las dimensiones que vayamos descubriéndole al bienestar. Pero estas dos conversaciones, ambas, tenían en común que se referían a lo que la ciencia que estudia la longevidad está empezando a sugerir de que muy pronto vamos a poder eh, disminuir la velocidad de envejecimiento al punto de que ya podríamos empezar a pensar que eh, la vida humana tiene un estándar de duración de unos 120 años. De hecho, una de las personas con las que estaba hablando me pasó un artículo de Ray Kurzweil, que él es un futurista, no diría que un futurólogo, yo creo que él no estudió prospectiva, pero es un futurista que ha sido
muy acertado por 50 años, ¿verdad? Y entonces él, no he leído el artículo, pero vi una eh, entrevista que le hicieron en un congreso de tecnología en marzo, y él decía que es altamente probable que quien esté vivo en el año 2030 va a poder vivir 400 años. Y cuando uno oye esto, lo primero que da es risa y lo segundo que da es quillo de aburrimiento, ¿verdad? Sí. Qué pereza Ujú, vivir ujú, 400 años. ujú. Pero eh, creo que la risa y el aburrimiento se pueden ambos mitigar si pensamos en un antídoto que es el del propósito, ¿verdad? ¿Para qué querríamos vivir 100 años? ¿Para qué querríamos vivir 120? ¿Y para qué querríamos vivir 400? Y me parece que esa misma pregunta aplica a- al presente de toda persona. ¿Para qué querríamos vivir un día más? Y cuando tenemos claridad de propósito, entonces nuestra vida adquiere sentido, cambian los indicadores y las métricas de lo que percibimos como éxito. Nos damos cuenta de que tenemos una capacidad de influencia que la podemos cultivar y expandir. Nos damos cuenta de que eh, generamos impacto, y la pregunta sería si querríamos que ese impacto perdurara en el tiempo, si fuera, querríamos que fuera positivo, si querríamos que se propagara en nuestra comunidad o a nivel global inclusive. Percibimos que contamos con unas destrezas esenciales como ser humano que podemos continuar aprendiendo, mejorando y compartiendo también. Eh, Nos damos cuenta de cuál es nuestra relación con la globalidad del planeta, ¿verdad? Tenemos una relación con la globalidad del planeta, ese sentido de pertenencia y de existencia también se agudiza cuando cultivamos nuestro propósito, eh, y también entendemos muy bien cuál es nuestra posición en la cadena alimenticia del ecosistema natural, ¿verdad? La parte ecológica es muy importante porque, bueno, si algún día morimos, nuestro cuerpo va a entrar en un proceso de entropía y se va a reintegrar a- al sustrato fértil que es el suelo, ¿verdad? O de alguna manera a los mares o al fondo del mar, o de alguna manera nos reintegraremos a ese sustrato biosférico donde existe muchísima vida en la Tierra. Y el sentido de propósito nos da también la noción de que después de que nos hayamos retirado de esta densidad terrena, eh, algo va a quedar atrás, algo como resultado de nuestro quehacer. ¿Y cómo querríamos que fuera ese algo? ¿Verdad? Podemos gestionarlo desde mucho tiempo antes de que eh, concluya nuestra densidad terrena. Y ese concepto es el legado bajo el cual podemos operar a cualquier edad, por dos razones. Primero, porque no tenemos garantía de llegar a viejos ni sabemos a qué edad vamos a morir. Pero sobre todo porque cuando nosotros obramos hoy, pensando en el impacto que va a tener nuestra acción en los nietos de nuestras hijas, entonces me parece que la virtud y el valor y el rumbo de lo que eh, eh, ejecutamos eh, tiende a ser más positivo, más virtuoso, mm, más edificante y,
Eso creo que le puede dar mucha riqueza a nuestros pensamientos y también a nuestra capacidad de gestión, ¿verdad? Y siento que todo esto que he estado diciendo tiene, son múltiples aristas o elementos o caras de esa figura geométrica que es el espíritu emprendedor. Bueno, yo en el artículo mencionaba, cómo no, los Juegos Olímpicos y el ideal olímpico, ¿verdad? El ideal olímpico, que es muy, muy lindo, ¿verdad? Es más rápido, más alto, más fuerte. Pero no me centraba en los récords olímpicos, que son, pues, anecdóticos, especialmente cuando ves que eh, jornada a jornada, eh, Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos, los van cayendo los récords olímpicos. Sino que pensaba más bien en cuál es la dinámica en la que están metidos los atletas olímpicos. Todos esos que estuvieron en Juegos Olímpicos la semana pasada, dentro de una semana, volverán a sus entrenamientos, volverán a su régimen de vida con el propósito de ir mejorando las marcas, ¿verdad? Y ese proceso de entrenamiento está en la etimología de la palabra ascética. Cuando a alguien le mencionan la palabra ascética, generalmente siente que se trata de una forma de vida moral muy exigente, de unas prácticas espirituales de una determinada naturaleza. Pero el fondo de la palabra ascética quiere decir entrenamiento, quiere decir, yo diría, cuidado por los propósitos que tienes, orden en tu vida para lograr unas determinadas cosas. Eso es la ascética. Y entonces pienso en la importancia que tendría que cada uno de nosotros, en vez de pensar que ascética es eh, el camino que siguen los franciscanos, que sí lo siguen, pero que ascética es un llamado para que cada uno de nosotros se tome las cosas con seriedad y con responsabilidad, tal vez para ir mejorando ese legado del cual tú hablabas. Eso sería interesante que las personas dijeran, bueno, la ascética no es solamente para los religiosos, la ascética es para cualquier persona que se tome en serio esta maravilla de estar vivo y que quiera mejorar su legado particular o su legado para el bien común, ¿verdad? ¿Y por qué no conjugar la palabra ascética como para que sea aplicada también a los países? Este país me parece a mí que tenía unas normas ascéticas. Los padres de familia eran muy ordenados, muy trabajadores, muy respetuosos, muy ahorrativos, muy patriotas. Eso era la ascética de la forma como los padres de familia eran padres de familia. No quiero decir que todo eso se perdió, pero me gustaría mucho meterme por un huequito y ver si seguimos considerando que una forma de vida así de ordenada, de funcional, de constructiva, es parte de nuestra preocupación o si simplemente habitamos en este territorio, ¿verdad? Yo creo que no hay que simplemente habitar un territorio, sino de una cierta manera fecundar un momento histórico, una circunstancia geográfica también, ¿verdad? Me parece que este, este diálogo podría llamarse así, ascética. Muy bien. Te agradezco mucho.
Bueno, bueno, qué bien, qué bien. Disfruté bastante. Me alegro igualmente. Nos vemos mañana. Mañana, Día de la Madre. Ok, que estés muy Ujú. bien. Ok. Hasta luego.